En esta presentación vamos a analizar en forma básica cómo es la interacción de dos sistemas estructurales distintos, como lo constituyen el pórtico y el tabique, ante la acción de fuerzas horizontales. Tenemos en esta figura distintas disposiciones de tabiques o muros. En la parte izquierda las menos convenientes y en la parte derecha las más convenientes. Como se observa, una distribución simétrica es buena, como así también una distribución más bien hacia los extremos de la planta estructural. Tenemos acá entonces para comparar dos disposiciones menos y más conveniente. En la primera, los tabiques intersectan en un punto central, con lo cual su resistencia a la torsión no es muy buena. En la figura de abajo, en la inferior, los tabiques están simétricamente ubicados y también más separados, con lo cual su resistencia a la torsión o su rigidez a la torsión es muchísimo mejor. Bien, tenemos acá entonces las dos estructuras, el pórtico, que es una estructura constituida por columnas y vigas, y un tabique, que en general se lo puede definir como una estructura plana en el cual una de sus dimensiones, el espesor, es pequeño comparado con las otras dos. Ante carga horizontal, entonces, los desplazamientos o el patrón de desplazamientos que observamos en un pórtico es el que determina, el que muestra la curva roja. Mientras que el tabique tiene un comportamiento como el que muestra la figura azul. Entonces, este lo podríamos llamar como deformación decortante, predominantemente decortante, y una deformación por flexión. Cuando están ambos sistemas unidos, el patrón de desplazamiento final no es ni de pórtico puro, ni tampoco de tabique puro, sino que algo que hay o que se ubica entre los dos comportamientos. Así, por ejemplo, podemos ver que en la parte inferior los desplazamientos son mayores en el pórtico que en el tabique. En el tabique, en los pisos superiores, los desplazamientos son mayores que los de la estructura pórtico. De tal manera entonces que cuando están juntos podemos decir que de alguna manera el pórtico se apoya sobre el tabique y en la parte superior el tabique se apoya sobre el pórtico. Entonces, decimos que el patrón final, que podría ser el verde, por ejemplo, no es ni el correspondiente al patrón azul, que es el de tabique, ni el rojo, que es el de pórtico, sino algo intermedio. Esto implica que hay una interacción entre ambos tipos estructurales. El tabique aporta sobre todo a estructuras de gran altura rigidez para controlar los desplazamientos ante cargas horizontales, tales como sismo o viento. Por supuesto que en la estructuración puede haber, además de los tabiques, pórticos, o sea, columnas y vigas. La manera en que se puede abordar el cálculo o el análisis de estas estructuras puede ser considerando la interacción entre ambos sistemas o que no hay interacción. Una breve referencia al segundo caso, cuando no hay interacción. En ese caso, la viga equivalente al tabique, o sea, el tabique equivalente, tomaría todos los esfuerzos horizontales y el resto de las estructuras, los pórticos, tomarían solamente las cargas verticales. Pero en ese caso, como al sistema pórtico equivalente, habría que calcularlo en teoría de segundo orden, porque si bien se hace la hipótesis que no toma la carga horizontal, sí está tomando las cargas verticales y también sufren los desplazamientos horizontales. Pero no es nuestro caso. Nuestro caso, el que estamos viendo ahora, es cuando sí hay interacción. Entonces, lo clásico es considerar estas dos estructuras como vigas equivalentes, tanto para el pórtico como para el tabique. Entonces, por eso hablamos de
pórtico equivalente y tabique equivalente o muro equivalente. La manera en que esos dos se relacionan también puede variar según la propuesta de distintos modelos, que los hay continuos y los hay discretos. La diferencia sería que en los continuos la unión entre ambas estructuras es continua. Por ejemplo, podrían ser o vigas o bielas infinitamente cercanas unas a otras, por lo tanto estaría representado con la figura como estoy señalando en este momento. En el caso de los modelos teóricos discretos, esa unión se produce a ciertos niveles en la altura de la estructura, que en general coinciden con las losas, supuestas, por ejemplo, infinitamente rígidas. En ese caso, estarían en este primer dibujo, en la cual ese elemento de conexión transmite o compatibiliza los desplazamientos, pero no hay transmisión de esfuerzos. En el segundo caso, sí se tiene que tener en cuenta la rigidez de los elementos de conexión y allí ya juega también los momentos, cortes y giros que recibe ese elemento de conexión. Existen varios métodos propuestos para el análisis de la interacción pórtico-tabique. En el material subido a la plataforma van a encontrar algunos de ellos. En este caso vamos a desarrollar el más simple, que es el método de Kahn-Esvar-Uniz, el cual se basa en el concepto de pórtico equivalente y tabique equivalente. Es un modelo discreto con bielas ubicadas al nivel de entrepisos, es decir, donde están las losas que se suponen de rigidez infinita. Entonces, prácticamente el método se desarrolla en estos tres pasos que ustedes no ven allí, esos tres párrafos están resumiendo el método. Así que en un primer momento vamos a cargar el tabique equivalente con un sistema de fuerzas horizontales, que en nuestro caso lo vamos a determinar, por ejemplo, por medio del patrón de fuerzas que resultan del análisis de la estructura por medio del método estático equivalente. Con estas fuerzas vamos a determinar desplazamientos del tabique equivalente, que es una ménsula. Y con esos desplazamientos vamos a ver, o sea que están ubicados, que lo vamos a calcular a cada uno de los niveles, vamos a determinar el desplazamiento relativo de cada uno de los niveles, es decir, el desplazamiento del nivel superior, la diferencia entre el desplazamiento del nivel superior y del nivel inferior de cada uno de ellos. Esto lo vamos a denominar delta, por ejemplo. Ahora, esa deformación delta multiplicada por la rigidez de piso de los pórticos, del pórtico equivalente, nos va a estar dando el corte que toma el sistema pórtico. Entonces, la diferencia entre el corte total del nivel menos el corte que me está tomando el pórtico equivalente me va a dar el corte que está tomando el muro. En el tercer paso, ese corte, digamos que resulta de esta diferencia, se traduce en fuerzas. Con esas fuerzas calculo nuevamente desplazamiento en cada uno de los niveles. Comparo con los desplazamientos que tengo en el ciclo anterior y si son distintos, entonces vuelvo a hacer un nuevo ciclo con este mismo cálculo. Y así hago tantos ciclos, itero tantas veces hasta que las deformaciones que obtengo son similares. Entonces, tengo que llegar a una compatibilización de deformaciones. Lo vamos a ver en detalle para entenderlo mejor. Bien, para determinar el sistema de fuerzas horizontales que están solicitando a todo el sistema, a todo el edificio, en este caso nos vamos a referir específicamente a la parte sísmica. Entonces, una manera de determinar esas fuerzas es a través o aplicando el método estático equivalente. Tal cual como lo vimos, tenemos que determinar el corte en la base, donde C es un factor que multiplica al peso total de la estructura.
con las características, con los requerimientos propios de la norma. Y en C está involucrado el parámetro R, que en este caso tendríamos que cambiar al sistema dual pórtico-tabique, es decir, los factores de comportamiento estructural corresponderían a los de la fila 3 de la tabla 5.1. Pero todo el procedimiento, todo el resto es similar a lo que ya vimos para cuando el sistema resistente estaba constituido solamente por pórticos. De esta manera, una vez determinado el corte basal, vamos a determinar las fuerzas en cada uno de los niveles aplicando la fórmula correspondiente y teniendo en consideración todos los requerimientos e indicaciones de la norma Impreciso 103 tal como la vimos. Con respecto a los tabiques, también hay en la parte 2 de la norma, así como vimos para columnas y para vigas, ciertos requerimientos con respecto al predimensionado de los mismos. Así, por ejemplo, vamos a ver que en el ítem 331 nos dan recomendaciones para determinar, por ejemplo, el ancho B, donde se van a alojar las armaduras en el caso que vamos a disponer de bordes engrosados para determinar allí las armaduras. Entonces, todo lo referente a los tabiques en la norma se designa con W, ya que es la traducción directa del inglés de wall. Por eso, en mucha bibliografía en castellano no se habla de tabique, sino de muro. O sea, que es totalmente equivalente decir interacción pórtico-tabique o interacción pórtico-muro. Bien, simplemente esto está para que lo veamos a modo de ejemplo, cómo hay que seguir ciertos requerimientos, cómo hay que cumplir con ciertos factores, entonces, para hacer el predimensionado también de los tabiques. También la norma habla de inercias y áreas efectivas en el caso de los tabiques. Y también dependen del nivel del esfuerzo axial, cómo es que vamos a modificar tanto la inercia como las áreas de partida, las iniciales o las brutas. Entonces vamos a tener inercias y áreas efectivas. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo más o menos en detalle para ver la aplicación de este método simple. Figura en la publicación técnica número 13 del IMPRES, que está también en el material subido a la plataforma. Vemos que es un edificio de planta muy simple y el análisis se va a hacer en el sentido horizontal. En este caso tenemos entonces pórticos y tabiques. Tenemos 8 columnas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vigas de luz de 5 metros y una viga de luz igual a 3 metros. Esta es la alzada del edificio y todos los tabiques o todos los muros se sintetizan, están representados por el sistema M. Todos los todos los pórticos por el sistema P. Y lo unen estas bielas ideales, las cuales están compatibilizando los desplazamientos de ambos sistemas. Supuesto que se ha determinado las fuerzas horizontales, tenemos acá en el ejemplo que hay una distribución triangular de fuerzas de 40 toneladas, 30, 20 y 10 en cada uno de los niveles, los cuales tienen una altura de 3 metros. En el cuadro de la parte derecha vamos a ver que para los niveles 1 y 2, las vigas son de 30 por 60 y las columnas de 45 por 45. Y para el nivel 3 y 4, las vigas son de 30 por 50 y las columnas de 40 por 40 centímetros. Bien, en el cuadro superior se resumen los valores y parámetros necesarios que necesitamos para aplicar el método.
Tenemos entonces una diferenciación de dos niveles, el 1 y el 2, y el 3 y 4, ya que tanto el primero como el segundo, las dimensiones de columnas y vigas y tabiques son semejantes, y lo mismo ocurre para los niveles 3 y 4. Tenemos acá la inercia de las vigas, clásica fórmula B por H cubo sobre 12. Este resultado corresponde a la viga de 30 por 60. Exactamente lo mismo, la inercia baricéntrica de las columnas, la inercia del tabique o muro. Este 0,90 corresponde a 0,45 por 2 porque tengo dos tabiques. KB y KC tienen el mismo significado que lo visto cuando aplicaron las fórmulas de Wilbur, es decir, la inercia de vigas dividida la luz o la inercia de las columnas dividida la altura del nivel. Eso es KB y KC. En este caso, KB y KC son o tienen en cuenta todas las vigas en el primer caso y este número todas las columnas del nivel. KC sobre KB, la relación entre ambos parámetros. Para el nivel 1 y 2 es 1,10 y para el nivel 3, 4, 1,19. Luego acá tengo otro parámetro que me está relacionando de alguna manera la rigidez del muro con las columnas, para ver cuál es la relación entre ambos sistemas. Entonces, tiene la expresión que estoy marcando, donde el E sub m y E sub c corresponden a los módulos de elasticidad de tabiques y columnas respectivamente, y sub m y sub c son los momentos de inercia baricéntricos de tabique y columna respectivamente, y n es el número de pisos o niveles. Haciendo los cálculos, entonces obtengo 206 para el nivel 1 y 2 y 330 para el nivel 3 y 4. Vamos a la aplicación del método. Necesito valores iniciales, que me está dado por las columnas 1, 2 y 3. Recordamos entonces que es una estructura de 4 niveles con unas fuerzas de partida de 40 toneladas en el nivel superior, 30 en el segundo, 20 en el 40 en el nivel superior, 30 en el tercero, 20 en el segundo y 10 toneladas en el primero. Corresponde entonces al corte 40 más 30, 70, más 20, 90 y más 10, 100. Estos son el corte total, aquel que podremos obtener, como ya dijimos anteriormente, aplicando el método estático equivalente. Con las fuerzas sísmicas y considerando el tabique equivalente como si estuviera totalmente aislado, voy a determinar estos desplazamientos iniciales de todo el sistema y cuyos resultados son los que estoy mostrando. Acá podemos apreciar las fórmulas de la resistencia de materiales, por ejemplo, para una viga en voladizo sometida a fuerzas concentradas, y las fórmulas que nos permiten calcular entonces la deflexión provocada en esa viga, en esta viga tabique equivalente, por las fuerzas concentradas, que en este caso serían 40, 30, 20 y 10. Aplicando entonces esas fórmulas se llega a determinar estos desplazamientos. Y K sub I corresponden a las rigideces del pórtico, calculadas, por ejemplo, con la fórmula de Wilbur. Se comienza entonces a aplicar el procedimiento. Necesitamos definir entonces un patrón inicial de desplazamientos, que sería la columna 5, el delta de II, delta inicial en el nivel iésimo. Para facilitar la convergencia a la solución, los autores han determinado, han calculado unas gráficas que nos permiten determinar el parámetro delta inicial del nivel I sobre delta 4. Es decir, es una relación de desplazamientos inicial de cada uno de los niveles referido al desplazamiento inicial o al desplazamiento conocido del último nivel.
En este caso, el delta 4 sería 0,0176 para este nivel. Y, o sea, siempre referido a ese desplazamiento. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos llegar a obtener los valores de la columna 4. Para ello, entonces, vamos a recordar el parámetro Km sobre Kc, que era 200 y algo para el nivel 1 y 2 y 300 y algo para el 330 para el nivel 3 y 4. Entonces van a ver en el material que está en la plataforma una serie de curvas. Como apreciamos acá, fíjense que esto es un patrón de deformaciones según la altura. Y acá tenemos una curva que se aproxima bastante a lo que habíamos denominado una deformación tipo pórtico, de cortante. Pero a medida que el parámetro, Km sobre Kc, va aumentando, o sea que el muro o el tabique tiene mayor papel, mayor influencia, entonces el patrón de deformación se va acercando mucho más a el de un tabique solamente. Entonces, la última curva sería las deflexiones del muro tomando todas las cargas, como si no hubiera interacción. Entonces, cada una de estas curvas corresponde a un valor de esta relación. Y hay distintas tablas que están diferenciadas en base a la relación Kc sobre Kb. Por ejemplo, esto es para un valor de esa relación igual a 10. Y las curvas llena o punteada corresponden a carga uniforme o carga triangular. O sea, ese patrón de carga inicial para una carga uniforme o una carga triangular. Se ve que entre ambos extremos no hay mayores diferencias entre las curvas obtenidas. En ordenadas tengo la altura relativa, que va a ir de 0 a 1, y en abscisas tengo el parámetro que estoy buscando, es decir, el desplazamiento inicial de cada uno de los niveles referido a un desplazamiento del último nivel. En esta otra curva, en esta otra gráfica, corresponde a una relación Kc-Kb igual a 1, que sería nuestro caso, porque si recordamos, tanto en el nivel 1, 2 como en el 3 y 4 era 1, algo, 1,10, 1,19, si mal no recuerdo, y se aproxima a 1. Entonces podemos usar esta curva. De la misma manera, fíjense que está dada para las relaciones KM-KC entre 5 y 1000, y los valores hasta 50 se aproximan bastante al de pórticos y luego se va despejando para llegar a un patrón de deformación casi exclusivo de un tabique. Tal es así que la última curva corresponden a las deflexiones del tabique o muro tomando todas las cargas. Bien, en esa columna teníamos ciertos valores que vamos a ver cómo lo podemos determinar. Principiando que tengo que tratar de definir alguna curva que corresponde al 200 y algo de uno de los niveles y al 330 del nivel 3 y 4. Entonces, para el último nivel, es decir, la altura sobre h igual a 1, voy a llegar a un valor aproximado de 0,46. Para el tercer nivel, voy a llegar a un valor aproximado de 0,34. Para el segundo nivel, que ya tengo que hacerlo intersectar a la otra curva, voy a andar en el orden de 0,16. Y para el primer nivel, voy a andar en el orden del 0,06. ¿De qué? De esta relación, delta II sobre delta N. Bien, entonces estos son los valores que hemos determinado: 0,46, 0,34, 0,16 y 0,06.
¿Cómo vamos a determinar entonces este valor? Multiplicando este resultado por el delta 4, que sería en este caso el 0,0176. Entonces voy a obtener el valor 0,0081. 0,34 por ese valor, obtengo este valor. 0,16 por 0,01176, obtengo este valor. Y el último, por el 0,0176, obtengo este valor. Entonces, estos serían los desplazamientos iniciales. Ahora voy a determinar el desplazamiento relativo, delta de I, que va a ser el del nivel I menos el del nivel I menos 1. Entonces sería 0,081 menos 0,0060, obtengo el valor 0,0021. De la misma manera, este menos este 0,032, este menos este 0,0017 metros y este sobre 0, porque el relativo al empotramiento sería, me da 0,0011. Entonces, estos son los desplazamientos relativos delta I, que multiplicados por la rigidez de piso, la rigidez de los pórticos, voy a obtener entonces el corte que me está tomando el pórtico equivalente. Entonces, delta de I multiplicado por K sub I me da el corte que me está tomando el pórtico equivalente. De los 40 toneladas, 17,48 toneladas lo está tomando en esta primera iteración el pórtico equivalente en el nivel 4. Y la diferencia, 40 menos 17,48, que es 22,52, me lo está tomando la viga tabique equivalente. Bien, ahora tengo acá un nuevo patrón de fuerzas de corte. 22,52, 39,93, 65,87 y 78,67. Determino entonces las fuerzas que están actuando en el tabique equivalente y vuelvo a calcular los desplazamientos que ese sistema de fuerzas me originan en la viga tabique equivalente, exactamente como habíamos hecho anteriormente. Y ahí voy a tener el resultado o el desplazamiento final delta de sub i para el primer ciclo. Entonces veo que entre 0,0114 y 0,081 no hay similitud. Entonces tengo que seguir iterando. Entonces, vamos a ver cómo vamos a determinar estas, digamos, el procedimiento entre las columnas 8 y 9. Ahora vamos a ver en detalle cómo, partiendo de los valores de la columna 8, llegamos a los de la columna 9. Tenemos ahí representados los cortes obtenidos. Desde 22,52 en el nivel superior a 78,67 toneladas en el nivel inferior. Con estos cortes determino las fuerzas F4, F3, F2, F1 como las diferencias 78,67 menos 65,87, voy a obtener F1. Y eso me da como resultado los valores que estoy mostrando ahora. Con esos valores de fuerzas y aplicando nuevamente las fórmulas de la resistencia de materiales mostradas en una filmina anterior, que voy a obtener los desplazamientos en cada uno de los niveles. Que esos serían los delta e I, es decir, los desplazamientos finales cuando ha terminado el primer ciclo de iteración. Y estos son los que figuran en la columna 9. Bien, tenemos ahora que continuar con el ciclo 2. Y como siempre tenemos que tener un punto de partida. El punto de partida o los desplazamientos para el ciclo 2 van a ser aquellos iniciales del ciclo 1
más una relación beta sobre alfa, dada por los autores y que cumple con un criterio de convergencia. Entonces, acá lo tenemos a la expresión donde los desplazamientos iniciales del ciclo 2 sería igual a los desplazamientos iniciales del ciclo 1 más esta relación. El numerador beta se calcula en la columna 12 y el denominador alfa se calcula en la columna 10. Se hacen los cálculos y entonces voy a obtener los desplazamientos de partida para el ciclo 2. Estos serían análogos a los valores de partida de la columna 5 que hemos visto en el cuadro anterior y que representaba la iteración, la primera iteración. Para que se pueda seguir entonces los cálculos en el ciclo 2 están acá en detalle. Tenemos los desplazamientos iniciales y el desplazamiento final. En este cuadrito mostramos cuáles han sido los cálculos correspondientes. Entonces, a partir de los desplazamientos de cada uno de los niveles, determinamos los desplazamientos relativos delta I para cada uno de esos niveles. Con esos desplazamientos relativos multiplicados por la rigidez de piso de los pórticos, obtenemos el corte que está tomando el pórtico equivalente en cada uno de los niveles. Por diferencia, con el corte total en cada uno de los niveles, vamos a obtener la parte de ese corte que toma el muro equivalente o tabique equivalente en cada uno de los niveles. Con estos esfuerzos de corte determino, por diferencia, las fuerzas en cada uno de los niveles. Y luego, aplicando estas fuerzas a la viga tabique equivalente y aplicando las fórmulas para determinar los desplazamientos, obtengo finalmente los valores de la cuarta columna, que son los valores finales para el ciclo 2. Bien, en la tabla final de los resultados finales que muestra el artículo que estamos siguiendo para explicar este procedimiento, vemos que ya en el ciclo 3 los desplazamientos obtenidos son bastante concordantes con los del ciclo 2, por lo cual podemos detener el proceso iterativo. De tal manera entonces que los desplazamientos finales corresponden a los valores señalados por el cursor ahora. Obtenidos entonces los desplazamientos finales delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4, es posible ahora determinar la parte del corte que toma el sistema pórtico equivalente y la parte del corte que toma el sistema tabique equivalente. Por ejemplo, para pórtico equivalente en el nivel 4, vamos a tener que determinar los desplazamientos relativos, como la diferencia entre el desplazamiento del nivel 4 menos el del nivel 3. Sería 0,0099 menos 0,0065 multiplicado por la rigidez de piso me da el corte que está tomando el pórtico equivalente en el nivel 4. Y de la misma manera vamos a determinar para el nivel 3, 2 y 1. Por diferencia entre el corte de cada uno de los niveles y lo que toma el pórtico equivalente, voy a determinar el corte que está tomando el tabique equivalente en cada uno de los niveles, que van de 11,7 toneladas a 80,6 toneladas en el nivel inferior. Como ven, es por simple diferencia del corte en cada uno de los niveles y lo que está tomando el pórtico equivalente. Una vez determinado los esfuerzos cortantes para cada uno de los sistemas, puedo determinar las fuerzas en cada uno de ellos. Y a estas fuerzas las puedo distribuir proporcionalmente a la rigidez de cada uno de los elementos y en cada uno de los niveles para luego determinar los esfuerzos en cada uno de estos elementos y poder así dimensionarlos. Se ha observado entonces que el método es bastante sencillo, es de aplicación en etapas de predimensionado, cuando se está estructurando, cuando se está viendo, definiendo un diseño estructural para algún edificio de altura, por ejemplo, y que luego
ya será calculado en forma más exacta, por ejemplo, aplicando el método de elementos finitos. También es posible incluir para determinar los desplazamientos de formación por corte, por ejemplo, lo cual pueden consultarlo en las notas o en el material que también se adjunta con esta presentación en la plataforma.